¿Cómo formamos el masculino y el femenino, el singular y el plural de los adjetivos en español? Pues mira este vídeo y aprende. Hi, welcome to Hablemos Español. Let's speak Spanish. Today we continue with the videos of the second level A1.2. Hoy voy a explicarte cómo hacer la concordancia entre nombre y adjetivo. ¿Para qué usamos los adjetivos? En español, usamos los adjetivos para describir y calificar un nombre, un sustantivo. Tenemos una regla general. Los adjetivos siempre concuerdan en género y en número con el nombre al que acompañan. Normalmente, los adjetivos que terminan en O son masculinos y los adjetivos que terminan en A son femeninos y formamos el plural añadiendo una S. El género, masculino, femenino. Los adjetivos que terminan en O forman el femenino cambiando esta O por una A. Por ejemplo, moreno, morena, alto, alta. Los adjetivos que terminan en OR y en AN forman el femenino añadiendo una A. Por ejemplo, hablador, habladora, alemán, alemana. Los adjetivos que terminan en otra vocal o en otra consonante son iguales en masculino y femenino. Por ejemplo, belga, fácil, grande. Pero cuidado, los adjetivos que usamos para decir la nacionalidad que acaban en L o en S sí añaden una A para formar el femenino. Por ejemplo, español, española, inglés, inglesa. El número, singular, plural. Los adjetivos que terminan en vocal forman el plural añadiendo S. Alto, altos. Bajita, bajitas. Excepto los adjetivos que usamos para decir la nacionalidad que acaban en I y en U forman el plural en ES. Marroquí, marroquíes, hindú, hindúes. Los adjetivos que terminan en consonante forman el plural añadiendo ES. Hablador, habladores. Los adjetivos que terminan en Z forman el plural en ces. Feliz, felices. Ten en cuenta que el adjetivo concuerda en género, masculino y femenino, y en número, singular y plural, con el sustantivo al que acompaña. Si el adjetivo hace referencia a varios sustantivos y uno de ellos es masculino, el plural se hace normalmente en masculino. Por ejemplo, la carpeta y el bolígrafo son verdes. Espero que con este vídeo hayas aprendido a hacer la concordancia nombre y adjetivo. Un saludo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! Y ahora, a practicar. Vamos a completar el cuadro con las palabras en singular o plural. Claudia, griego, griegos, plural, griegos. Besa, B. Ingeniero, ingenieras. Muy bien. Ingeniera, femenino singular, ingenieras, femenino plural. Muy bien. C, Vlad. Cantante, cantantes. Muy bien. Cantantes. D. Alumna, alumna, alumnas. Alumna, alumnas. Vosotros sois alumnos. Sois mis alumnos. Vosotros estudiáis español. Sois alumnos de esta clase. En inglés quizás como pupils. Camarero, camareros. Muy bien. Camarero, camareros. Claudia. Profesor, profesoras.
El plural es profesoras. Profesora. Muy bien. Marroquí, marroquines. Muy bien. Porque cuando tenemos I con el acento, añadimos ES. Pintora, pintoras. Muy bien. Pintora, pintoras. Por ejemplo, Dalí es pintor, Picasso es pintor, ¿no? Y Frida Kahlo es pintora. Seguimos. Danés, daneses. Danés, daneses. ¿Qué significa danés? Danés es una nacionalidad. Dinamarca es el país, la nacionalidad danés, danesa, ¿vale? Y la última. Polaca, polacas. Muy bien, polaca. Es una nacionalidad. Polaco, polaca. ¿Y el país? Polonia. Polonia, claro. Mi marido es de Polonia. Él es polaco.